hemos hablado mucho durante esta mañana de Argentina, por eso los invito al siguiente panel, que es con el señor Héctor Huisi. Él es el subsecretario de Simplificación y Desregularización del gobierno argentino y hoy va a analizar las reformas recientes en su país que buscan la libertad y la liberación de la economía. Doctor Huisi, gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenos días, muchas gracias por esta invitación al ISP que me permite una vez más estar en este querido país con el cual como argentino y particularmente como porteño siento que me unen importantes vínculos históricos y culturales y alguna rivalidad deportiva más reciente en el fútbol, pero que hoy dejaremos de lado. Seguramente también si tengo éxito en sembrar la escarapela me van a unir algunos árboles, pero no me tengo demasiada fe, no ha sido lo mío eso. La locución del profesor Fernández me obliga a hacer un disclaimer. Soy abogado, así que siéntanse con entera libertad de desconfiar de lo que les voy a decir, aunque como suelo aclarar, tengo un atenuante. Estudié 2 años ingeniería, así que me considero un abogado con atenuantes. Y ya yendo al grano, como decía Carlos Chacón en su presentación inicial, con distinto acento, el diagnóstico en nuestros países transita más o menos por las mismas cuestiones y con el acento español diría los fundamentos teóricos académicos para una reforma también abrevan mucho en nuestro caso en la escuela de la Public Choice. En nuestros debates internos habitualmente citamos estudios y autores de estas escuelas y le diría que sumamos en todo caso también a Robert Coase con su teorema y nos planteamos como objetivo siempre bajarle a los argentinos los costos de transacción para que la asignación eficiente de los recursos se logre prontamente y a través del mercado. Diría que este diagnóstico que hizo Carlos en su presentación inicial en la Argentina se ve, yo diría, reforzado por 2 cuestiones que paradójicamente nos han permitido quizás ser más agresivos con las reformas. Uno fue el estado terminal de la economía argentina, culminando un proceso de decadencia que algunos ubican en 100 años, otros en 70, otros en 50, no importa, es mucho tiempo, que con algunos altibajos, algunos intentos más o menos exitosos de volver a la senda del progreso, terminaron, no obstante, fracasando y llevándonos a un estado de cosas que culminó con una pobreza para un país que hace un siglo era de los más ricos del mundo, medidos por ingresos per cápita, en un índice de pobreza del 60%, de ser un país de inmigrantes, pasamos a ser un país de migrantes, no solo de su gente más capacitada, sino también de mano de obra no calificada que buscaba fuera de nuestras fronteras alguna posibilidad de progreso. Y a eso le sumaría también la pandemia, más que la pandemia, la cuarentena cavernícola que tuvo la Argentina, no fueron 90 días, fue mucho más tiempo, fue casi un año, algo más de un año, dependiendo de los parámetros que uno tome. Y eso yo creo que permitió en el inconsciente colectivo, no de una manera muy elaborada, muy racionalizada, darse cuenta que el Estado no era algo necesario, que el Estado presente que nos querían vender en definitiva no era algo indispensable, que incluso en algunos momentos se transformaba en una carga porque hubo que seguir pagando salarios al sector público sin un centavo de descuento, mientras el sector privado veía caer verticalmente sus ingresos o directamente no podía salir a buscar el sustento. Y no hablamos acá de cobrar el 100% de un salario a fin de mes, sino, como decimos en la Argentina, de hacer una changa que al final del día permita llevar un plato de alimento a los hijos de la gente más humilde. Yo creo que esa combinación de cosas fue generando un caldo de cultivo para que apareciera, fuera la ocasión, fueran las circunstancias, para que aparecieran propuestas más agresivas de reforma del statu quo. Siempre ha habido una tendencia, y existe una tendencia, al statu quo, a decir, bueno, siempre se hizo lo mismo, a tener temor al cambio. Bueno, la gente en algún momento dijo, esto evidentemente no conduce a ningún lado, hace 30, 40, 50 años que me prometen resolver unos problemas que nunca me resuelven. La gente joven lo vio con más claridad y yo diría que por primera vez en muchos años la gente joven fue la que condicionó el voto de los mayores, hijos
que les decían a sus padres hay que votar por una propuesta liberal. Y hubo dos propuestas liberales, la de Javier Milei, que finalmente es quien hoy tiene a su cargo la conducción del país y es el presidente electo, y la de Patricia Bullrich por lo que hasta hace un tiempo fue la coalición de Juntos por el Cambio, con una propuesta que se impuso en la primaria de esa alianza sobre una que a mi modo de ver era representativa más del statu quo que encabezó Horacio Rodríguez Larreta. Y ahí se empezó a gestar este proceso de reformas. ¿Por qué? Porque Federico Sturzenegger, el actual ministro de Transformación, de Desregulación y Transformación del Estado, un economista muy prestigioso que había ocupado varias funciones públicas en el pasado, presidente del Banco Ciudad, diputado nacional, presidente del Banco Central, muy respetado intelectualmente a nivel académico como economista, docente de importantes universidades, se acercó a la por entonces precandidata Patricia Bullrich y le dijo, mira Patricia, uno de los problemas que tiene la economía argentina es la sobreregulación. Más allá de los problemas macro, de la inflación, de los problemas cambiarios, hay un problema que impide el desarrollo de la Argentina, que impide la potencialidad que tiene la Argentina, y es la sobreregulación de su economía. Y lo que yo te propongo hacer es tener preparado para diciembre de 2023, para que el 10 de diciembre de 2023, cuando asumas la presidencia, tengas listo una ley de desregulación, una mega ley que quite todas las trabas que están impidiendo a los argentinos desarrollar su potencialidad en el comercio, en la industria, en los servicios, en el arte, en la cultura, etc. Dijo, bueno, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, mira, voy a leer la última ley y después de eso voy a leer la penúltima y después la antepenúltima y voy a llegar así hasta el año 2014. ¿Por qué el 2014? Porque en el 2014 el Congreso aprobó un digesto que más o menos dijo cuántas leyes estaban vigentes en la Argentina. Eso hacía más o menos la necesidad de revisar unas 4.000 normas. Dijo, voy a excluir lo que tiene que ver con materia penal y voy a excluir lo que tiene que ver con defensa y seguridad y me voy a centrar en todo lo demás, comercio, industria, minería, hidrocarburos, servicios, arte, educación, cultura, comercio exterior, etc. Y lo que voy a hacer es convocar gente que me quiera ayudar a revisar esas leyes con un semáforo. En rojo lo que hay que derogar, en amarillo lo que hay que modificar, en verde lo que hay que mantener. No quiero diagnósticos, no quiero papers, no quiero análisis, ni siquiera breves, quiero que se sienten frente a un ordenador, una computadora, y editen la ley. Primero me digan si hay que mantenerla, modificarla o derogarla, y en los casos de modificarla, que me escriban las modificaciones. Bueno, además de 200 y pico de colaboradores que convocó, quedaron unos 100, se encontró con algo bastante curioso, después podemos reflexionar sobre eso, es que en general la gente era muy liberal en todos los temas, salvo cuando le tocaba el área de conocimiento específico, donde quizás contaminada por ese conocimiento específico, tendía a justificar un poco más las regulaciones sectoriales. Esto también lo relata, con otras palabras, el expresidente Macri en su libro Entretiempo, cuando dice a mí la gente, los empresarios me venían a ver y me decían, está fenómeno lo que estás haciendo, está bárbaro para el resto, pero lo mío siempre tiene alguna particularidad que justifica algún tratamiento diferencial, una patología también muy extendida en distintos niveles. Bueno, culminó esta tarea, Patricia Bullrich, como ustedes saben, no pasó de la primera vuelta, ganó sí la interna, pero en la primera vuelta quedan dos candidatos, quedaron Milei y quedó Sergio Massa, candidato del statu quo, del peronismo, y a Sturzenegger, que lo conocía, que tenía una relación con Javier Milei, le ofrece este trabajo para su plan de gobierno. Javier lo toma de muy buenas ganas y en diciembre se comienza a trabajar. Los pilares de la reforma de Milei básicamente son dos. En la macro, yo diría que ni siquiera es el equilibrio fiscal, es el superávit fiscal, porque los desequilibrios, el déficit, han sido la madre de todos los problemas que ha tenido la macro argentina en los últimos años, ya sea la emisión o el endeudamiento. Ese es uno de los pilares de las reformas y en el cual se está teniendo mucho éxito. Llevamos casi 1 año y medio ininterrumpido de superávit fiscal, no solo superávit primario, sino superávit financiero, es decir, no solo tenemos superávit de caja, sino que además pagamos los intereses y seguimos teniendo superávit. Creo que en solamente un mes esto no fue realidad. Y en el tema micro es la agenda de desregulación,
y de reducción del Estado, que es el que lleva adelante el ministerio que conduce Federico Sturzenegger y del cual yo tengo el orgullo de integrar. Se trabajó básicamente en base a dos herramientas iniciales, un decreto de necesidad y urgencia, que es un mecanismo que tiene la Constitución argentina que le permite al presidente dictar normas con rango de ley en situaciones de emergencia. Excluye 4 materias, penal, tributaria, de partidos políticos y régimen electoral, pero en el resto puede dictar, modificar, derogar leyes. Se dictó un decreto de necesidad y urgencia que contemplaba más o menos entre el 25 y el 30% de las reformas que estaban propuestas en este trabajo inicial. Y luego, también apelando a otra atribución que tiene nuestra Constitución, el Poder Legislativo puede delegar en el Poder Ejecutivo las facultades de legislar en determinadas materias de administración o de emergencia pública. Y esto es lo que hizo el Congreso a través de la conocida Ley Bases, que se sancionó. Primero tuvo una versión fracasada en enero y después tuvo un segundo intento finalmente exitoso a partir del mes de mayo y que se concretó en julio del año pasado y que por un año le da al Poder Ejecutivo la facultad de disolver un montón de organismos y de cambiar, de eliminar un montón de trámites en cuanto los considere innecesarios para el desarrollo del país. Hay algunos que quedaron excluidos, el propio Congreso dijo, bueno, no se puede meter con las universidades públicas, no puede invadir el tema de los entes públicos no estatales, algunos institutos de la cultura no se pueden tocar, pero sí se pueden transformar, modificar, fusionar, con lo cual hay una herramienta muy importante que tiene un plazo de vigencia que concluye ahora en julio de este año. El ministro tiene un cartel que se ha hecho muy famoso donde va diciendo cuántos días faltan, nos deben quedar a esta altura unos 80 o incluso menos de 80. Un tema también muy importante es que no hay que caer en la soberbia de creer que uno conoce toda la regulación. Sí, conocemos las más importantes. Por eso, un tema que nos nutre mucho es, creamos un portal que se llama Reportal a Burocracia, donde aquellos que sufren en cada una de sus actividades las trabas, las dificultades, los trámites del Estado, pueden escribirnos, identificar la norma, decir por qué los complica, sugerir modificaciones, con, yo diría, 2 restricciones que pusimos. Una, no tocamos temas tributarios. Cuando la gente nos viene a pedir reducción de impuestos, decimos, ese no es nuestro tema, compartimos que hay que reducir los impuestos, pero para reducir impuestos primero hay que reducir gasto. El otro tema es que les pedimos que identifiquen efectivamente la norma y hemos recibido, desde noviembre que se habilitó esto, más de 10.000 propuestas. La mitad, diría, son del orden del gobierno federal, la otra mitad son de gobiernos provinciales y fundamentalmente de municipios, que se han convertido últimamente en una valla, en una máquina de impedir, por decirlo de alguna manera, con exigencias cada vez mayores y cada vez más absurdas sobre la actividad de los particulares. Otro tema muy importante es que nosotros cuando nos encontramos con un trámite, una tendencia que había en otro gobierno, y yo fui parte como Federico de esos gobiernos, era, bueno, simplifiquemos este trámite, hagámoslo digital, hagámoslo a distancia, despapelicemos la administración, creyendo que eso era un avance importante. Bueno, la primera pregunta que nos hacemos nosotros hoy en día es, ¿esto sirve para algo? ¿Esto le aporta un valor agregado a la sociedad? Y si la respuesta es no, como suele ser en una inmensa mayoría de casos, directamente decidimos eliminarlo. No se mejora el trámite, no se hace más eficiente ese trámite, sino que se elimina. Como nos dijo una vez un visitante, no hay que fertilizar la maleza hay que eliminarla. Al 20 de marzo de este año llevamos eliminadas 418 normas y se modificaron 195. Dentro de eso hay del más variado rango de importancia. Una de las ventajas que tiene nuestro ministerio es que es transversal, podemos trabajar todas las áreas de la administración pública. Una de las desventajas es que necesitamos persuadir, convencer y lograr que cada área de la administración adopte
las medidas, las recomendaciones, las sugerencias que nosotros proponemos. Trabajamos en base a evidencia, como dije, en base a datos, tanto del pasado y tanto a datos de la literatura. Y algunos ejemplos de algunas cosas que hemos hecho, por ejemplo, en la Argentina hay una ley de alquileres que regulaba en detalle el contrato de locaciones urbanas, fijaba plazos, fijaba cómo se indexaba, fijaba precios. Se sabía que eso estaba condenado al fracaso, pero no obstante el Congreso en algún momento avanzó. Bueno, el DNU que les comenté, el 70 del 2023, derogó la ley de alquileres y, como era de esperar, fue beneficioso para el conjunto de la sociedad porque en 6 meses se multiplicó por 3, por un poco más de 3, la oferta de alquileres y en términos reales los precios cayeron en el orden del 26%. Otro caso interesante para comentarles, por supuesto que podría haber infinidad de casos, se imaginan, en más de 600 cosas que hemos hecho en algo más dirían algo menos desde que se creó el Ministerio, de un año, pero algo más de un año de gestión del gobierno. Es un caso de la exportación de carbón. En el año 2012 hubo en la Argentina un contrabando de cocaína que estaba oculto en un cargamento de exportación de carbón. Entonces, reacción del gobierno, se regula la exportación de carbón, había que estar inscrito en un registro, porque todo es inscribirse en algún registro. Para inscribirse en un registro tenía uno que estar validado por alguna cámara de exportadores de carbón. Obviamente, los integrantes iniciales de la Cámara de Exportadores de Carbón no tenían ningún incentivo lógico a admitir en esa Cámara más competidores, con lo cual se dificultaba acceder al registro. Resultado, las exportaciones de carbón cayeron a la mitad y los exportadores de carbón cayeron prácticamente al cuarto de empresas exportadoras de carbón. Lo hemos derogado hace un par de meses ese registro, todavía hay dificultades de implementación práctica, a veces enfrentamos, después me olvidé de decirles que cuando termine mi presentación, que voy a ocupar parte del espacio, voy a dialogar con Carlos Chacón y probablemente dé la oportunidad de abundar sobre otros temas. A veces nos pasa que después hay que hacer un seguimiento importante porque cuando uno va bajando en la escala jerárquica se dificulta a veces la implementación de cosas que hacemos. Un tema que nos llegó por ese portal que hicimos y es muy emblemático de lo que estamos haciendo es la cosecha, embalaje, transporte y comercialización de fruta. Bueno, había una ley regulada por un decreto del año 83 que era, no les miento, más de una resma de papel impresa que decía fruta por fruta, cómo había que cosecharla, en qué momento, cómo se embalaba, cómo era la caja en la que se ponía, cómo se manipulaba, cómo se transportaba, qué condiciones de calidad tenía que cumplir, etc. Llegaba al extremo de decir, recuerdo cuando le empecé a leer el caso de la manzana, bueno, la manzana se corta por el cáliz. Como si un productor de manzana no supiera por dónde tiene que cortar la manzana, cómo la tiene que embalar, qué tipo de producto quiere según sea su tipo de cliente, etc. Cuando lo empezamos a ver queríamos reformarlo, rápidamente nos dimos cuenta que era imposible reformar eso, entonces decimos vamos a hacer algo base cero. Fuimos a ver al secretario de Agricultura y le dijimos, bueno, con el director de la parte de frutas y hortalizas, ¿qué necesitan saber ustedes? Bueno, necesitamos saber quién es el productor, por si hay alguna plaga, y necesitamos certificar condiciones sanitarias, fitosanitarias, cuando eso es una exigencia de un mercado de exportación. Bueno, la norma quedó reducida a apenas unas pocas hojas, creo que no son no más de 8, y hay una parte que es de cumplimiento voluntario si se quieren certificar ciertas condiciones de calidad sanitaria del producto que son enteramente voluntarias para el productor, pero ya no le decimos ni cuándo cosechar, ni cómo tiene que ser el cajón, etcétera, etcétera, etcétera. Esto nos llegó porque hay un exportador de sandía que le obligaban a exportar la sandía en bolsas. Y el que le compraba las sandías, el importador, decía, yo no las quiero en bolsas, yo las quiero a granel, después me encargo de ver cómo las fracciono. Solución que tuvo que encontrar este pobre sujeto fue embolsarlas y cuando el transporte cruzaba la frontera, porque se exportaba a un país vecino, tenía que pagar que se rompieran las bolsas y se desembolsara
todo el producto. Algo bastante kafkiano, pero no tan irreal en esa economía sobreregulada de la Argentina. Otro tema, desregulamos el precio de la producción de la yerba mate. Había un instituto de yerba mate que podía regular precio y cantidades sembradas, podía decir cuánto podía sembrar cada productor, cuánto podía vender, a qué precio tenía que vender. Eso se desreguló y las primeras evaluaciones nos dan que se ha reducido el precio en un 25% y se ha incrementado en un año donde el consumo fue recesivo, el consumo de yerba en un 3%. La Argentina, o los argentinos mejor dicho, somos grandes consumidores de yerba mate. Hemos avanzado con un montón de desregulaciones. Yo diría que el denominador común de la regulación, volviendo un poco a un análisis teórico, disculpen si quieren un poco el desorden, es el consumidor es tonto y debe ser protegido, no sabe elegir y tiene que haber un funcionario que se encargue de tutelar adecuadamente al consumidor. Por supuesto que ese consumidor que es elector, cuando vota, si vota al gobierno que después lo va a controlar, en ese momento tiene un intervalo lúcido, que por supuesto es intervalo lúcido si votó al que está en el gobierno. Si votó a la contra, sigue siendo tan tonto como era antes y como va a ser después y necesita ser controlado. Y la otra, y muy importante, es que el empresario, todo empresario es un delincuente a menos que demuestre lo contrario. Entonces, tiene que ser controlado, tiene que ser vigilado, porque claro, si hay una pobre mujer que instala un puestito para vender comida, podría ser empanadas en la Argentina, no sé, arepas en Colombia o Venezuela, bueno, por ahí se le ocurre envenenar a los conciudadanos. No es que sale a trabajar y ver cómo se gana el sustento, ofrecer un producto que quizás o no es del agrado del que lo va a consumir, sino que es un potencial envenenador de sus semejantes. Y esto escala a otras cuestiones. Digamos, las mineras son contaminadoras de todo lo que va a haber. Por supuesto que uno puede encontrar casos donde esto se verifica, pero no es la regla, es la excepción. Y para la excepción, que deben ser, si lo medimos en porcentaje, se deben medir en menos del 1%, diseñamos un sistema que afecta al 100%. Bueno, nosotros no partimos de esta premisa, obviamente, sino que partimos exactamente de la premisa contraria. Otra cuestión, en la Argentina todo, el comercio exterior también está hiperregulado, todo hay que regularlo porque, bueno, las regulaciones a veces benefician a algún sector, ¿no? También hay regulaciones que existen porque alguien se beneficia, la famosa captura de rentas. Bueno, si yo tengo que importar un electrodoméstico, y como es difícil decir que yo lo quiero vender más caro y quiero tener una mayor renta, lo que digo es que, bueno, hay que verificar las condiciones de seguridad de ese electrodoméstico. Introduzco una barrera pararancelaria, digo que tengo que certificar el enchufe. Para certificar el enchufe, un funcionario gubernamental tiene que viajar al lugar donde se fabrica, hay que pagarle a costa del interesado el pasaje, la estadía, los viáticos, y efectivamente nos viene y después nos dice, miren, sí, General Motors fabrica bien los autos, Tesla hace bien los autos eléctricos, Apple hace bien los teléfonos y consecuentemente pueden entrar a la Argentina. Bueno, eso lo estamos terminando. No hemos logrado acabar con todas las regulaciones que hay, pero hemos acabado con unas cuantas. Otra cosa, también no se podía importar bienes de capital usado. Mejor dicho, se podían, pero después en la práctica teníamos regulaciones que absolutamente lo impedían. Entonces, había sectores, por ejemplo, la minería, los hidrocarburos, que podrían importar equipos a un precio muy barato, que los haría mucho más competitivos, que haría que invirtieran más en la Argentina, pero sencillamente no podían hacerlo por este tratado. Bueno, hace poco la Secretaría de Comercio dictó una resolución que elimina esta prohibición para un montón de regulaciones. Los medicamentos, los de venta libre, de vuelta, no se podían vender en cualquier lado, pese a que eran de venta libre, un oxímoron. Si es de venta libre, es porque no hay riesgo para la salud, ergo se debería poder vender en cualquier lado. No. ¿Por qué? Porque el consumidor es un tonto que va a ir a comprar ibuprofeno para tomar ibuprofeno en lugar de comer caramelos. Entonces hay que protegerlo porque puede causarse un daño. Por supuesto que se desreguló eso, hoy se puede conseguir un ibuprofeno en cualquier lado y nada de estas cosas catastróficas que podían suceder han sucedido, como no ha sucedido nada con la eliminación de los vaqueanos para la navegación en ciertos ríos. Muy graciosamente, después de que se eliminó eso, el ministro mío llama a la ministra de Seguridad y le dice, che, ¿te enteraste de lo que pasó ayer en el río Paraná? Asombrada le dice, ¿qué pasó?
Nada. No pasó nada. Los buques no chocaron, no encallaron. Los accidentes que tenemos en general se han producido con vaqueanos aprácticos a bordo. En fin. Bueno, podría estar contando ejemplos. No sé cuánto tiempo he insumido hasta el momento porque no tomé la prudencia de cronometrarlo, pero me parece interesante quizás pasar a dialogar con Gustavo para profundizar algunos temas que puedan ser de interés para ustedes acá en Colombia o en términos más generales para el análisis y evaluación de una experiencia práctica de una agenda de desregulación. Muchas gracias, Héctor. Qué alegría poder escuchar de quien está liderando un proceso tan importante. Lo más importante de todo esto es que sí es posible. ¿Sí se dan cuenta? Que sí se puede, que es voluntad política, que es determinación, que es organización, que es pensarse las cosas. Pero Héctor, empecemos un poco para profundizar lo que nos acabas de contar muy rápido a propósito del motivo de este evento. Esto se ha traducido, además de las experiencias que nos contaba en términos de exportaciones, de que ya, ¿cómo los empresarios han recibido esto en realidad? Es decir, ya hay más confianza en el gobierno, la gente, no solamente los empresarios grandes, los que exportaban, sino esos que estábamos hablando acá, todos estos emprendedores y empresarios que están en el día a día, ¿cómo ven ese cambio, esa voluntad política de desregular? ¿Entienden, se apropian de la desregulación? Bueno, es muy importante lo que mencionaste del liderazgo. Acá hay un claro liderazgo del presidente y hay unanimidad de visión en los ministros. Eso es muy importante porque después hay que transmitir todo eso hacia abajo y los amigos de las regulaciones, cuando ven grietas, saben aprovecharlas. Son gente muy bien organizada, como nos explicaba el profesor Fernández, y que saben defender el statu quo muy bien. Yo diría, como empresarios son todos los que emprenden, la mayoría de la gente recibe muy bien lo que estamos haciendo. De hecho, lo vemos en el Twitter del ministro cada vez que anuncia, diría todos los días o día por medio, la eliminación de algún trámite, de alguna barrera, la cantidad de gente que felicita, que saluda. Por ejemplo, me acuerdo, había un trámite que se llamaba un registro más, ¿no? Porque todo se registra. El RUTA, Registro Único de Transporte Automotor. Bueno, todo aquel que hacía transporte de carga o de pasajeros interjurisdiccional, es decir, entre cualquier distrito de la Argentina, saliendo de uno y entrando a otro, tenía que registrarse en esta ruta. ¿Qué pedía el RUTA? Todo lo que ya le pedían y que tenía que tener para poder circular. La licencia de conducir, el título del auto, los seguros que de acuerdo a la carga que transportara tenía que tener, la verificación técnica del vehículo, etc. Pedían eso, lo miraban y le daban un papel más que se llamaba ruta, que por supuesto si uno no tenía quedaba sujeto a la extorsión del control generalmente policial que decía, bueno, tiene todo pero no tiene el ruta, si quiere seguir, deje algo acá. Bueno, eso era para todo aquel que cargaba más de 700 kilos. Entonces, obviamente, cualquiera que hacía un flete, porque distribuía electrodomésticos de alguna magnitud, hacía una pequeña mudanza, tenía que tener el ruta. Bueno, primero se llegó el límite rápidamente, mientras estudiábamos más en detalle la norma, 3.000. Catarata de felicitaciones y de saludos, dijeron, bueno, me dejan de pedir el ruta, buenísimo. Y después directamente lo eliminamos. Y acá está otro fenómeno de la regulación, ¿no? Porque eso tenía un costo, había que tramitarlo anualmente, tenía un costo que yo diría hoy sería un poco menos de $200 al año, que por supuesto, mirado para alguna empresa, sobre todo las de más magnitud, no parece mucho. Y esta es otra característica de esto. Los beneficios están concentrados, administraban este sistema 2 cámaras empresariales y un sindicato, que lucraban con esto, obviamente, y el costo está diseminado en un universo no concentrado de gente. Con lo cual, individualmente, ninguno tiene demasiado incentivo para cuestionar esta regulación absurda. Bueno, eso se acabó y como esas hay muchas todos los días. Por supuesto que también recibimos críticas. Hay alguno que se beneficiaba de la regulación y nos critica. De hecho, tuvimos una discusión muy interesante cuando quisimos liberar la exportación de chatarra. La chatarra es un insumo para las acerías, los que fabrican aceros, si estaba prohibido
o restringida la posibilidad de compra de chatarra por extranjeros, tenían en el mercado interno un mejor precio, al haber menos demanda de chatarra. Entonces nos decían, bueno, la chatarra es estratégica. Bueno, si es estratégica la chatarra y hay que volver su exportación, con muchas más razones es estratégico el acero, prohibamos también la exportación de acero. Bueno, otra barrera que eliminamos y así hemos seguido. Hay algunos, como te decía, otra característica, discúlpame que quizás me extienda, pero aprovecho tu pregunta, es a veces los empresarios tienen el síndrome de Estocolmo. Se enamoran de la regulación, se sienten huérfanos si no hay alguien que avale lo que van a hacer. Entonces piden, paradójicamente, ser regulados. No porque tengan el interés en perjudicar a la competencia, sino porque, bueno, no quieren tener problemas si hay algún reclamo, porque se sienten más seguros si el Estado les dejó hacer tal cosa. Si el Estado se caracteriza por decirle a la gente, no puedes hacer esto, o para hacer esto me tenés que pedir permiso. Bueno, ha habido también algún síndrome de Estocolmo. Pero qué importante eso que mencionas respecto a ese incentivo perverso que termina creando, esa externalidad negativa, y es que en Colombia pasa mucho. En Colombia hay políticos que dicen de forma bastante ligera que la corrupción es un problema cultural. Parten de la premisa de que todos somos corruptos. Claro, de la abundancia del corazón habla la boca, pero lo cierto es que lo que no entienden es que el problema de corrupción es un problema de incentivos. Es un problema que resulta de la arquitectura institucional. Y entonces creen que simplemente con populismo punitivo se soluciona el problema de corrupción. Y fíjate cómo al acabar con esa regulación absurda, le quitaron un incentivo a la gente que hacía el control, que cobraba por no tener el ruta. Es decir, si queremos acabar la corrupción, encontremos esas otras habilitantes que generan el incentivo para que el funcionario público termine cobrando. Aquí le pasa mucho a los microempresarios, por ejemplo, del sector de las comidas, de los restaurantes, con las licencias, con los mecanismos de inspección, vigilancia y control. Como le tienen que dar licencias de la misma alcaldía, pero distintas entidades, cada funcionario le pide un soborno, ni siquiera para dárselo. Es decir, no es porque lo falsifique o no, para adelantarle el trámite. Porque como el trámite se demora 3 meses, bueno, yo se lo hago en 1 mes, pero me tiene que pagar. Ese cambio es fundamental. La gente lo está evidenciando en Argentina y lo estamos viendo, y es muy valioso lo que ustedes están haciendo. Sí, como decías hoy, con diferencia de acento, el problema es el mismo, y esto lo sufren más, y nosotros insistimos mucho con esto, las pequeñas empresas y los empresarios individuales, porque son los que menos espalda tienen para resistir esto, los que menos amigos tienen en el poder para ir y decirle, che, tal funcionario me está exigiendo algo que no corresponde y que desde arriba lo ordenen. Entonces, una lucha muy importante contra la corrupción es lo que en alguna época en la Argentina se llamó eliminar las fuentes estructurales de corrupción, y sin duda que el exceso de regulaciones es una ocasión para la corrupción. Y ahí es muy importante, digamos, ya ustedes hicieron la primera fase, que es lo más relevante, fue identificar qué debían de regular, analizaron más de 4.000 regulaciones, escogieron, decidieron cuáles derogar, cuáles modificar y cuáles no, y eso ha empezado a tener un efecto en la confianza, ya lo vimos, en acabar incentivos perversos, pero en temas de informalidad, ¿creen que esto se está traduciendo? Es decir, la gente siente que el bajar todas estas barreras los está beneficiando a ellos en temas de formalización. A ver, yo creo que hay muchos años de desconfianza y de temor al Estado. Todavía hay muchas cosas en las que avanzar. El decreto de necesidad de urgencia 70 tenía todo un capítulo de reforma laboral que en este punto de fomentar la formalidad es muy importante, que fue a instancias de los sindicatos frenado por la justicia del trabajo. Con algunas cosas quisimos intentar de vuelta con la ley bases, no se pudo. Entonces todavía hay una desconfianza, diría yo, el tiempo va a tener que hacer su tarea, la perseverancia de estas políticas también, para que la gente sobre todo se anime a formalizar tareas que son informales. En algunos casos, yo diría, todo esto ha contribuido a formalizar actividades. ¿Por qué? Porque ya hay permisos que no se piden, porque ya hay trámites que no se exigen. Nos falta avanzar en una agenda
que es responsabilidad quizás de otras áreas de gobierno, en materia de costos laborales en materia de costos impositivos. Pero yo diría, estamos en el camino correcto, ha habido una moratoria que permitió sin penalidades regularizar mucho empleo, ha habido la eliminación de algunas penas draconianas que había para cual alguien tenía empleo no registrado, que hoy permiten que lo registren en condiciones mucho más razonables, pero es una tarea en proceso, en marcha, no es algo que suceda de la noche a la mañana, ¿no? Yo sé que tú arrancaste contando el contexto político, pero es muy valioso que los que estamos hoy acá podamos conocer cuál fue ese punto de inflexión en que la clase política argentina reconoció que la desregulación debía ser una oportunidad, debía convertirse en una prioridad para realmente corregir el rumbo de Argentina, que ya estaba en un punto de no retorno. Aquí pareciera que creemos que todavía no estamos allá y entonces pareciera que queremos esperar a que en algún momento a alguien se le ocurra desregular. Mira, yo creo que Javier Milei lo vio de entrada porque siempre tuvo el mismo discurso y creo que otra gente lo vio, como conté, durante la cuarentena absurda que tuvo la Argentina, que fue de las más prolongadas y de las más retrógradas del mundo. Entonces, yo creo que ahí hubo un cambio y después la evidencia del fracaso de lo que veníamos haciendo, ¿no? Digamos, seguir insistiendo con políticas que nos llevan constantemente a la decadencia no va a producir otro resultado que no sea la decadencia. La gente jugó un rol muy importante en esto, como te decía, sobre todo los jóvenes. Dijeron, bueno, vamos a probar otra cosa. Todo este verso del Estado presente que nos dieron durante los 40 años nos llevó a este punto donde el que puede migra, el que no puede no tiene a veces otra salida que no sea el delito o la dádiva estatal. Entonces la gente motorizó, muy importante, un cambio y lo sigue apoyando a pesar del sacrificio que viene haciendo. Gente que incluso ha perdido su empleo público y que no obstante eso sigue apoyando al gobierno diciendo sí, la verdad, yo hacía un trabajo que desde el individual a mí me servía, pero que a la sociedad no le aportaba ningún valor. Hemos eliminado más de 42.000 empleos públicos en el tiempo que llevamos, dando el ejemplo de eliminar primero puestos de la política, ¿no? Muy importante es dar el ejemplo en esto. Para terminar, Héctor, si aquí tuviéramos la posibilidad de hablarle al que va a ser el próximo presidente de Colombia, ¿qué le dirías en términos de desregulación? ¿Es una inversión política que vale la pena? Yo creo que es una inversión, no conozco en detalle y en profundidad la realidad colombiana, con lo cual no me sentiría en condiciones de dar consejos, porque cada país tiene sus propios contextos y realidades, pero asumiendo de lo que vos has relatado, que existen problemas muy similares a los de la Argentina, yo le diría que la desregulación no solo es algo que yo le aconsejaría, sino que considero que es necesario y casi indispensable. Hay que cambiar el paradigma con el que venimos pensando, que es desconfiar de la gente, desconfiar del que emprende, desconfiar del que produce. Hay que, en ese sentido, digamos, hacer un cambio, un clic en nuestra mentalidad y en todo caso, si hay desvíos de las conductas que perjudican ilegalmente a un tercero, ahí sí actuar con el peso de la ley, pero no presuponer de antemano que hay que evitar un daño que quizás no se produjo. La gente, insisto, no sale a suicidarse, no sale a tirarse por un precipicio, no sale a contaminar la comida que vende, no incendia una estación de servicio. Y acá un paréntesis, nos pasó tema muy gracioso con el autodespacho de combustible, que en la Argentina estaba prohibido, de hecho en algunas provincias está prohibido por ley, donde decían, bueno, no, hay que tener cuidado, imagínate que si el que va a cargar combustible derrama el combustible. No pasa eso normalmente, digamos. ¿Y cuál es el costo de diseñar todo un sistema para evitar riesgos que tienen una probabilidad de ocurrencia irrelevante? Tenemos que medir eso, porque si no, si queremos evitar cualquier gasto, digamos que la gente no salga a la calle,
porque hay riesgo de que te pise el metrobús, que te pise el tren, que te pise el colectivo, que te atropelle un auto. Y la verdad, no hacemos eso y la experiencia indica que todas esas cosas terribles que imaginamos que pueden pasar, no pasan. Cuando pasan, está bien que haya normas que castiguen conductas indebidas. Para eso, sí, la legislación penal, eventualmente la legislación sancionatoria administrativa puede cumplir un rol. Pero yo diría, cambiemos el paradigma que es, tengamos fe en la gente. La gente es inteligente, sabe elegir, no solo cuando vota al político de turno que está en el gobierno, sino cuando a diario toma sus decisiones sobre qué hacer, qué producir, qué vender, qué ofrecerle, porque en definitiva lo que quiere es progresar y quiere tener las herramientas para ser hacedora de su progreso. Pues es una envidia. Qué bueno que aquí pensaran eso todos nuestros políticos. Pero depende de nosotros. ¿Qué opinan? ¿Estamos en la capacidad de poner este tema en el debate? ¿De empezar a exigir la desregulación? Que se puede hacer, que es una prioridad, que sí se puede, que Argentina nos está dando un gran ejemplo, no solamente es un gran país, sino en este momento es una referencia para lo que debe ser la política en América Latina y en particular en Colombia. Héctor, muchísimas gracias, de verdad, nos emociona mucho escucharte. Ahí solo termino con una cosa, aquí se ha vuelto de moda el cuento de que no se le niega un COMPES a nadie, y entonces ya estamos viendo a candidatos a hacer campaña prometiendo que van a hacer COMPES. COMPES es el documento de política pública que hace el Departamento de Planificación Central que tiene Colombia, que se llama el DNP. Y entonces, cada COMPES es la corrección sistemática de lo que el COMPES anterior no logró hacer, que era un mecanismo de planificación. El siguiente es diciendo, bueno, no lo pudimos hacer, pero esta vez sí lo vamos a hacer. Y claro, de ahí surgen una gran cantidad de regulaciones, de requisitos, de trabas, y el imaginario de que desde el Estado central, ese edificio queda además allí mirando a Monserrate, dicen que es un edificio que mira a Monserrate y está de espaldas al país. Entonces, haciendo eso, se olvidan de lo que es importante y es permitir que las personas puedan actuar. Qué inspirador, Héctor, escucharte. Bueno, termino como nuestro presidente. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Que viva! Muy bien.